Damos gracias a Dios por todo lo bueno, lo misericordioso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios ahí en Isaías 45:22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso nos dice la palabra de Dios en Isaías 45:22. Y vemos ahí que Dios es el único Dios que salva. Y ese es el tema en esta mañana, en este mediodía. Dios es el único que salva. Dice que yo soy Dios y no hay más. Y inicia el versículo ahí: mirad a mí. ¿Verdad? Usted sabe que los ojos nos sirven para saber dónde nosotros vamos, por qué lugares y por qué caminos debemos andar, para poder saber dónde vamos a poner nuestro pie, nuestros pasos, que sean seguros. La vista nos permite ver lo bueno y lo malo. Si usted sabe que por determinado camino no le conviene caminar, entonces usted probablemente toma otro camino. Y mire que Dios nos dice eso en su palabra: mirad a mí. Dios hace un llamado a mirarlo solamente a Él. Pero en este mundo hay muchas personas, la gente está distraída por las cosas terrenales que ofrece este mundo. Pero Dios hace el llamado y lo sigue haciendo: mirad a mí. Hay un olvido de las cosas espirituales. Hay un olvido de aquellas cosas que son eternas. Hay un olvido de aquellas cosas que no se ven, pero que son las que benefician y bendicen la vida de las personas. El mundo está distraído en cuestiones de este mundo, en cuestiones materiales, que son cuestiones que seducen al gusto, a la vista de las personas, pero que son cosas temporales que acaban, no son permanentes. Hay una indiferencia de la sociedad y de este mundo hacia la cruz. Y en esa cruz donde Cristo murió y entregó su vida para poder dar salvación y rescatar al hombre y redimirlo del pecado, hay una indiferencia a la cruz de Cristo Jesús. Pero por eso Dios dice en su palabra: mirad a mí. Cuando Él está diciendo mirad a mí, está diciendo volveos a mí. Y eso tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Y eso tiene que ver con un despertar en el corazón y en el alma y en los ojos espirituales que sean abiertos por la palabra de Dios, por Dios mismo. Porque el hombre necesita, todo hombre, toda mujer necesita ver las cosas que no son perecederas, sino las cosas que permanecen y que son eternas. Dice el versículo: mirad a mí y sed salvos. Y ahí está la razón. En la segunda frase nos da la razón por la cual el hombre debe mirar a Dios. Pero hay gente que está tan ocupada y que dice: no, yo ahorita no puedo ir a la iglesia, no, yo ahorita no necesito recibir a Cristo, tengo tantas ocupaciones y tantas cosas. Pero está eligiendo el camino incorrecto. Está eligiendo el camino que no es eterno. Está eligiendo lo temporal. Y todo lo temporal acaba y termina. Por eso dice Él: mirad a mí. Lo mejor que tú puedes hacer es mirar a mí y ser salvo. Porque solamente en Él se encuentra la salvación. Mire lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo 45 de Isaías: reunidos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera,
y suplican a un Dios que no puede salvar. Oiga bien, suplican a un Dios que no puede salvar. Dice ahí la palabra de Dios, Dios mismo está hablando y Él está diciendo: yo soy el único que puede salvar. Deje aquellas cosas terrenales y temporales de su vida que lo han distraído y lo han apartado de Dios. Quizás usted es una persona que conoce del Evangelio y conoce la palabra de Dios, y en algún momento usted asistió a la iglesia, en algún momento usted leía la palabra de Dios, oraba a Dios, incluso servía al Señor. Si usted se ha olvidado de ello por las cosas temporales de este mundo, es momento que se arrepienta de sus pecados y vuelva al Señor. Vuelva al Señor. Porque si usted no vuelve al Señor, también la palabra dice que habrá un juicio. Juicio por aquellas cosas que se hicieron, por aquellas obras que se hicieron y no fueron de acuerdo al plan y a la voluntad del Señor. Los dioses falsos de este mundo no pueden salvar. Y muchas personas tienen, aunque no tengan un ídolo de yeso o de madera o de lo que sea, pero en el corazón hay ídolos. En el corazón del hombre hay ídolos. Pero Dios dice que los ídolos y los dioses falsos no pueden salvar. Mirad a mí y sed salvos, dice la palabra de Dios. Mirad a mí. Y vemos que este es un llamado de su amor y de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios tiene ese amor y esa gracia que Él manifiesta día a día. Y Él lo dice ahí: mirad a mí, sed salvos. Y la tercera frase es: todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra, no hay nadie que pueda ser excluido del llamado que Dios hace. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que su amor se manifiesta hacia la humanidad, hacia el mundo. Entonces, de nada sirve buscar afanosamente las cosas terrenales de este mundo, de esta vida, sin tener a Cristo Jesús en su vida. Es algo vano que no funciona. Por eso, nadie tendrá la excusa delante del Señor de decir: fui demasiado malo o fui demasiado bueno, por eso no necesité del Evangelio y de la gracia del Señor. Aún para aquel pecador que se considere muy malo delante de Dios, Dios dice en su palabra que hay perdón. Y aquellas personas, pueden haber muchas personas que digan: no, yo soy muy bueno, no necesito de Cristo. La palabra dice que todo hombre necesita del Señor Jesucristo para venir y ser salvo por medio de Él, porque Él es el único camino. Y vemos ahí que la última frase de este versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios establece que no hay Dios como Él. Y si hay otro Dios, es un Dios falso. Es un ídolo que no tiene poder en lo más absoluto. Claramente dice ahí: yo soy Dios y no hay más. Entonces, querido amigo, hermano que me escucha en esta hora, una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Es una vida vana. Es una vida que no tiene sentido vivirla, porque solamente en Cristo Jesús encontramos la verdad, porque Él es la verdad. Ni posesiones, ni dinero, ni fama, ni belleza, etcétera, todo acaba. Absolutamente todo acaba. Dice Él que yo soy Dios y no hay más. La bendición de Dios está ahí en su palabra. Y Dios quiere bendecir su vida, pero Dios también pone los parámetros y las reglas establecidas ahí en su palabra. Mirad a mí. Deje las distracciones, aquellas distracciones que impiden que usted entregue su vida a Cristo Jesús, que busque a Cristo Jesús,
que deje de poner las excusas cuando lo invitan a la iglesia o lo invitan a recibir a Cristo Jesús, para que ya no diga no tengo tiempo, no quiero, sino que entregue completamente su ser al Señor, porque sabe que es lo mejor que usted puede tener. Dios es un Dios real que exige adoración, exige ser buscado por el hombre. El hombre no puede vivir sin Dios, porque el hombre necesita ser salvo. Dios hace ese llamado para todos los términos de la tierra, y ahí está usted. Ahí está usted y ahí estoy yo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a mirar a Dios? Vuélvase a Dios. Mire la salvación de Dios, confíe en Él. No viva en este mundo errante sin la dirección de Cristo. Acuda a la salvación de Cristo, que solo viene de Dios. Que Dios bendiga su vida en este mediodía.